¿Qué consejo daría a escritores y dibujantes jóvenes que sienten que no pueden competir contra sus colegas o incluso contra los grandes clásicos de estas artes? Depende. Si tu autocrítica es no razonable y seria y tú ves tus dibujos y dices, una puta mierda, mi recomendación es que sigas dibujando, pero no trates de dedicarte a ello profesionalmente. En serio, yo conozco gente que quiere escribir y no puede escribir, pues mira, chico, lo siento, ¿no? Pero si tu trabajo tiene calidad, y eso lo sabemos. A ver, yo sé que soy mal dibujante, yo sé que soy un músico mediocre, yo sé que soy buen escritor. Esto lo sabe uno lee sus propias cosas y dice, está horrible. O las lee y dice, hombre, está pasable, compite razonablemente con las otras cosas que yo leo. Si razonablemente sientes que tienes un trabajo bueno, que vale la pena, hijo mío, nunca como hoy, has tenido oportunidad de llegar a un público. Nunca como hoy. ¿Por qué? Porque hoy no tienes que ir a Marvel con tus dibujitos bajo el brazo y decirles, oiga, ¿me dejas hacerle portadas? O aunque sea le hago las letras, ¿no? Hay gente especialistas en letras en el mundo del cómic. Yo hago los letreros. O yo coloreo. Contráteme, por favor. Como decían los Beatles al escritor de novelas de rústica, el paperback writer, Sir or Madam, will you read my book? Señor o señora, ¿puede usted leer mi libro? Me tomó años hacerlo. Tienes internet. Yo conozco gente que está vendiendo obra por internet. Grandes dibujantes. Gente que ha empezado proyectos magníficos como la colección científica, estoy pensando. Es que siempre los confundo a José Fonollosa y a Jordi Bayarri. Creo que es de Jordi Bayarri. Que no están haciendo cómics para vender masivamente, pero que están haciendo cosas en internet que hacen que puedas tener la serie de científicos que originalmente salió por suscripción, por crowdfunding. Y ahora ya se le están traduciendo a otros idiomas y está saliendo muy bien la cosa. Músicos, gente que empezó en YouTube, desde Justin Bieber o Billie Eilish, hasta muchísima gente que está en la media tabla con música de una gran calidad. Literatura, por supuesto, hay libros completos que sean... Hay escritores que existen en el mundo, y en el mundo de lo electrónico han hecho mucho más de lo que han logrado hacer con sus libros en papel. Y pienso en mi amigo José Luis Zárate, que en Twitter se ha convertido en un verdadero monstruo de la twitteratura, de los relatos hechos en 140 caracteres. Entonces, mi recomendación es, si dibujas, dibuja mucho y dibuja en la red. Y ten tu canal de Instagram y tu canal de Twitch y tu canal de TikTok, si es necesario. Sé que dibujas un poco en TikTok. ¿Quién hacía? ¿Quién era? Hay un chaval que sube cosas en YouTube. Él es maravilloso. Va con su camarita, su bloc de papel de dibujo y su lápiz. Y se sienta frente a gente en el metro, creo que de Nueva York, y dibuja a la gente y luego les regala el dibujo. Y la única constancia que tiene él es el video de YouTube. No sé si estoy contando bien la historia, espero que sí. Porque el dibujo lo regala a la persona a la que dibujó. Pero es tan brutalmente bueno que está viviendo de eso y tiene otras cosas. Oye, yo quiero que me hagas un retrato a mí. No, hombre, sí, pues te lo hago por tanto. Oye, es que yo quiero que dibujes esto, yo quiero ahora algo para mi escuela o para mi empresa o para mi grupo de scouts o para mi equipo de béisbol. Internet te pone en tus manos el público que nunca habían tenido los artistas, los creadores. Que puede ser un mundo de pequeños públicos, pero pequeños públicos que te dan para vivir y que te dan espacio. Y si tienes calidad, estoy seguro que alguien se va a dar cuenta. Porque al final la gente se da cuenta de esto. Pasa con la música, que yo sigo muchísimo, pasa con las artes plásticas, que sigo bastante, pasa con la literatura, que por supuesto sigo, y no te digo cómo pasa en la producción de video. Cuando yo era muy joven y empecé a hacer trabajo audiovisual, que hacíamos las cosas en diapositivas, porque el video era carísimo, porque los efectos de video, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer video, comprabas 2 horas de Paintbox en un estudio,
para hacer algunos efectillos allí más o menos. Y ahora un chaval con un programa de edición bastante sencillo y toda su creatividad, hoy en TikTok te hace verdaderas maravillas de producción. Entonces, respondiendo, ¿qué consejos les daría a escritores y dibujantes jóvenes? Que escriban y que dibujen. Que escriban más, que dibujen más, que sean muy autocríticos consigo mismos. Porque cuando tú sacas al público algo que sabes que es malo, te va a regresar a morderte. Va a regresar a morderte. Pero cuando sepas que tienes algo bueno, sácalo y defiéndelo. Usa las redes, hazte un Discord, hazte lo que sea. Se me acaban las plataformas, yo no sé si Pinterest todavía existe, pero si no, haz tu propio Pinterest, haz lo que sea, y las plataformas que salgan mañana, úsalas y aprovéchalas para llevarle lo que tú haces a la gente. La gente va a responder si tienes calidad.